por la sierva, Señor. Señor, te pido a esta hora, apodérate de ella, Señor, con fuerza, con fuego, con pasión, Rey, porque nos es menester escuchar lo que hay en tu corazón. Ruego, Señor, que desde este momento sea escondida ella detrás de tu cruz, porque aquí solamente hay un reflector que te pertenece a ti, Rey. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todas. Bendiciones a todas las valientes que están aquí hoy, que están acompañándonos, y también a las que están sintonizándonos a esta hora a través de los medios sociales. Desde aquí mis bendiciones para todas, y esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Números 35, si me pueden acompañar. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo me quedé así como diciendo, ¿y ahora, Señor? No entiendo, Señor, porque el Señor me hablaba de ciudad de refugio. Así se llama el tema de hoy. Sabe que ahorita con esta, como decía mi pastora, con esta tormenta que hubo, la gente buscaba de un refugio seguro donde estar. Nosotros sabemos que para los que conocemos en Cristo, Él es nuestro mejor refugio. Pero antes de que esto pasara, el Señor me daba esta palabra. Y si me acompaña Números. La palabra del Señor dice así. Dice, Números 35, 9 al 19. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Cuando el Señor a mí me daba esta palabra, yo me quedaba, Señor, ¿y ahora cómo explico esto? Quizás usted, al igual que yo también lo confieso, dirían usted en este momento, hermana, pero no entiendo porque usted me está hablando de homicidas, del que matare, y quizás usted diga, yo no he matado a nadie, ni siquiera una mosca. Pero recordemos que el pecado es pecado. La palabra de Dios dice que todo el que está en pecado es libre es digno de muerte. En esta época el Señor había dado una ley que todo el que matara a alguien era digno de muerte, tenía que morir. Pero el Señor, si nosotros leemos aquí en esta palabra tan hermosa, dice que Él pensó en los que, como escuchábamos en la lectura, el que mató sin intención. El Señor conoce y sabe que nosotros a veces pecamos de cualquier manera. Quizás usted diga, pero si yo no soy una gran pecadora, si apenas cuando mucho una mentirilla o algo así.
leve. Cuando yo era niña y estudiaba en la iglesia, que muchos de nosotros venimos de ahí, escuchaba yo decir que había pecados veniales y que pecados mortales o pecados capitales, creo. O sea, que era como un pecado pequeño y que un pecado más grande ya era más grave. Pero la palabra de Dios nos enseña que pecado es pecado, que el pecado no tiene tamaño. Que si en esa época cuando el Señor dio esta palabra a Moisés era porque vivían bajo la ley. Y si usted rompía un poquito de la ley, no era de que había roto nada más un poquito, era que la había roto toda, era que estaba fuera de la ley. Hoy en día, si una persona, digamos que roba $10, $100, ¿qué se le viene llamando? Que es un ladrón. Y si roba $1 millón, ¿usted cree que es un ladrón más grande? Es lo mismo, es un ladrón. Así la palabra de Dios nos enseña. Y mire cómo vamos a ir ahora a Josué 20, para que el Señor nos siga hablando aquí. Josué 20, 4 y 5, dice así. Dice, el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Mire aquí cómo el Señor dice aquí, leíamos que cuando el vengador de la sangre fuera a la ciudad, como el hombre aquel ya estaba en esa ciudad de refugio, cuando iba el vengador ya no podía hacerle daño. Dice aquí que no se le iba a entregar hasta que le hicieran juicio. Más adelante, si usted lo lee en su casa, dice que también hasta que el sumo sacerdote de aquella época muriera. Aquí en esta escritura miraba yo la mano de Dios, como Él sabe el corazón de nosotros. Y Él sabe que nosotros, como le decía antes, pecamos. Dice la palabra de Dios en Romanos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya no cabe aquí duda que nosotros digamos, es que yo no pequé. Dice, por cuanto todos pecaron. Yo creo que aquí no hay ninguna persona o los que nos están mirando que digan yo no he pecado. Porque yo, incluyéndome en primer lugar, somos unos pecadores, a veces sin pensarlo. Ya hemos pecado. Así que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros conocimos a Jesucristo, sabemos que Él es el mejor refugio. Sabemos que cuando viene el acusador, ya no somos entregados en su mano. Ya no somos entregados en su mano, porque es Jesucristo el que ahora es nuestro refugio. Hoy en día ya no tenemos que buscar una ciudad, porque esa ciudad se llama la gracia de Dios. Usted y yo éramos perseguidas antes por el enemigo, que siempre nos traía a nosotros nuestros pecados, que siempre nos estaba acusando, que siempre nos estaba persiguiendo para matarnos. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todavía nosotros somos su blanco, pero nosotros sabemos ahora dónde está nuestro refugio. Es un lugar seguro, es un lugar donde usted no puede, usted sabe que ese es el mejor lugar para esconder también a su familia.
Ahí no llega ninguna tormenta, ahí no llega ningún viento huracanado, porque puede llegar, pero no lo toca. Porque sabemos que estamos en la ciudad de refugio que Dios nos dio. Yo no sé cuál sea su situación, pero muchas personas están viviendo, quizás usted diga, yo estoy bien ahorita, pero muchas personas tienen otra situación y están buscando dónde esconderse. Quizás aquella persona que vive con una persona abusador, quizás una mujer que es golpeada, que es maltratada, que ya no haya qué hacer, que se siente amenazada cada día, que quisiera huir de su hogar. Esta mañana le traemos noticias del cielo, que su refugio está en Jesús, que no tiene que huir, que no tiene que buscar dónde ir, porque Jesucristo es nuestro refugio más seguro. Quizás haya niñas, niños que son abusados y que se han refugiado en otras cosas. Hasta niños que son abusados y que se refugian en el alcohol cuando son adultos. Nosotros vemos muchas personas que tienen una vida, a veces nosotros decimos desordenada, que no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos como es la vida, pero no sabemos su trasfondo, de dónde vienen, de dónde Dios, de hasta dónde han llegado. Pero sí conocemos de dónde Dios nos puede sacar. Yo no sé cuántas personas que nos estén viendo, que nos lleguen a ver, han hecho de su refugio la soledad, han hecho de su refugio el alcoholismo, que es la única manera que se pueden sentir seguros o sentirse en su ambiente. Como le decía antes, mujeres maltratadas, niños que son abusados. Y así consecutivamente usted póngale nombre a lo que usted está pasando. Pero hoy la noticia del cielo es que sí hay refugio, es que sí hay donde escondernos. Que aquí literalmente el Señor decía, le daba esta palabra a Moisés y después a Josué le volvió a decir para que lo cumpliera, que les iba a dar 6 ciudades de refugio. Unas de un lado en una parte y otras 3 en otra parte, pero siempre buscaba que quedaran cercanas a donde estaban las 12 tribus, para que fuera el lugar más cercano, podían escapar. Porque si la persona que era deudo del que habían matado los encontraba, los mataba y estaba vengando su sangre, no había ninguna ley que le evitara que no los matara. Entonces las personas sabían que huyendo de ese lugar entraban a un lugar seguro y que mientras estuvieran ahí estaban a salvo. Decía que hasta que el sacerdote muriera. Nosotros sabemos que quien pagó ya nuestra culpa, porque nosotros éramos dignos de muerte, el que pagó nuestra culpa fue Jesús. Él, cuando murió en la cruz del Calvario, Él pagó su pecado y pagó el mío. Nosotros deberíamos de estar en ese lugar, en esa cruz, pero Él pagó nuestras culpas. Y también cuando Él pagó esas culpas, Él resucitó. Decía que aquellas personas no podían salir de esa ciudad de refugio hasta que el sacerdote muriera, pero mi Cristo murió y resucitó. Entonces nosotros hoy estamos en esa ciudad espiritualmente, porque igual estamos en el mundo. Pero el Señor Jesús es nuestro refugio. Siempre vamos a tener eso en mente, que no importa la situación que estemos pasando, que no importa qué tan grave sea la situación, qué tan fuertes sean los vientos de tormenta que nos están persiguiendo,
pero que Él está a la mano, que no tenemos que salir de la ciudad, que no tenemos que ir a otra ciudad a donde Él está, porque Él está en todas partes, porque Él vive dentro de nosotros. Cuando el Señor me daba a mí esta palabra, yo le decía, yo no entendía, Señor, yo decía, yo, ¿cómo hablo ahora de esto? Pero así mismo el Señor me iba dando y me decía, cuando yo leía, le decía, no alcanzaba a comprender, porque yo decía, Señor, quizás van a decir que ninguna ha matado, que ninguna es una asesina. Señor, que yo tampoco he matado, pero como decía, dice que todo pecado es digno de muerte. Pero ahora la noticia es que la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes vivían bajo la ley y tenían que seguir así como decía aquí, seguir cada paso de la ley, porque si no ya estaban fuera de la ley. Pero hoy que vivimos bajo la gracia de Dios, el Señor nos dice que sí, la paga del pecado es muerte, pero como Él pagó ya nuestras faltas, y si hemos venido a los pies del Señor, dice que la dádiva es vida eterna. Las que conocemos a Jesús y que hemos leído sabemos en quién confiamos, pero allá afuera hay muchas personas que no le conocen, que quizás esto para ellas les resulte como decir, sí, se ve muy fácil, pero yo le invito, si usted no ha conocido de Jesús, si nadie le ha hablado de Jesús y por casualidad nos está viendo, busque ese refugio que es Jesucristo. No va a encontrar un lugar más seguro. No va a encontrar un lugar más seguro donde pueda tener paz. La Biblia en un libro leía yo que decía que había antes refugio de mentira. Ya no se siga escondiendo en esa mentira. Ya no se sigan escondiendo en el alcohol, aquellos que beben. Porque como le decía antes, hay muchas personas que no conocen de Dios y que aún cuando le conocen y no se han afirmado en el Señor, siguen creyendo o siguen pensando que necesitan de un vicio para seguir adelante porque sienten fuerzas ahí. No solamente con las drogas, no solamente con el alcoholismo. Hay personas que hasta en el medicamento creen que están seguros, porque ya su mente les está diciendo, tienes esto, tienes aquello, tienes otro. Y se automedican, o aunque no sea automedicación, pero recetadas, están dañando su cuerpo porque están creyendo que todo eso les está haciendo bien, que es la forma de sentirse seguros, de sentirse sanos. Con esto no estoy diciendo que no nos atendamos, que no hagamos caso a los médicos ni nada, pero estoy hablando de otras personas que usan eso como una forma de estar, digamos, como usarse como droga. Hemos oído que hay personas hasta famosas que la fama les ha hecho daño también y que han llegado hasta morir por usar tantas cosas que no debieran usar. Hoy el Señor nos está diciendo y nos está hablando, me habló a mí y le habla a usted. Hay un refugio más seguro. Hay jovencitos, hay jovencitas que les hacen bullying, ya no solamente en las escuelas, sino ahora hasta por internet. Y a veces no hayan ni dónde esconderse también. Ya hemos visto en las noticias que se han llegado hasta suicidar por esta razón.
Y hoy la buena noticia es que Jesús es el único refugio que tenemos nosotros y que tenemos para nuestros hijos. Y nosotros como madres tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a los que están cerca de nosotros, que no hay un lugar más seguro que al lado de Jesús. Que esa ciudad, como le decía, se llama la gracia de Dios. Que ese lugar de refugio es Jesucristo. Que si usted no ha venido a Él, todavía estamos a tiempo. Y que si usted ha estado, pero por alguna razón se ha alejado, es el momento de volver a casa. Es el momento de regresar donde sabemos que tenemos nuestro lugar apartado. Porque Jesús no dio su vida por nada más por nosotros, la dio por todos. Pero es decisión nuestra saber dónde estamos. Es decisión nuestra saber dónde nos vamos a refugiar. Así que mujer, ya no sigas refugiándote en la soledad, en el llanto. Aquellas mujeres que son madres de familia y que viven dependiendo solamente de ellas mismas, que a veces ya no hayan qué hacer, más en esta época que estamos viviendo de tiempos extraños, porque lo que hoy te dicen que es seguro, mañana te dicen que ya no, porque hay muchas situaciones que están pasando ahora que un día tienes trabajo, al otro día no tienes trabajo. Ahora son tiempos peligrosos. Ahora son tiempos en que uno debe de confiar en la mano de Dios y la provisión de Dios, porque Él es el refugio seguro donde no nos hace falta nada. Así como el Señor dice que usó hasta cuervos para alimentar al profeta, el Señor así usa personas. Él tiene ángeles, Él tiene personas que de alguna u otra forma el Señor nos llega hasta donde nosotros estamos. No importa al agujero donde estés metida, no importa la situación en la que estés, el Señor siempre está al alcance de tu mano. Nada más es de creer, de abrir nuestro corazón. Y una vez que hemos confiado, sabemos que Él está ahí, que no hay nada que nos pueda arrebatar. Como leíamos en la palabra, dice que si iba el vengador ahí, no le iban a entregar en su mano. No iba a ser muerto porque estaba protegido por esa ciudad de refugio. Así hoy también el Señor nos dice que mientras que estemos siguiendo su palabra, mientras seamos obedientes a su palabra, el Señor siempre va a estar protegiéndonos. No vamos a ser entregados al escarnecedor. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, si antes nos perseguía, hoy somos su blanco favorito, porque hoy nos hicimos enemigos suyos. Y hoy está buscando la manera de atacarnos, de aniquilarnos, de acabarnos. Pero por la misericordia del Señor hemos estado aquí. Es un privilegio para nosotros que estemos en este lugar. Porque no todas las personas tienen el privilegio. El Señor nos sacó a cada una de nosotros de diferentes lugares y cada una sabemos de qué lugar nos había sacado. Hoy ya no es tiempo ni el momento de sentirse culpables y seguir pensando en el pecado que dejamos atrás, que decimos nosotros hicimos esto, nosotros hicimos el otro, y la culpa nos está aniquilando hoy. Mujer, tú que por alguna razón te hiciste un aborto, ya no es tiempo de tener ahora culpa cuando tú vienes al Señor, porque el Señor ya pagó esa culpa. Aquellas mujeres que por alguna razón han llegado hasta la prostitución, a veces por sacar adelante a su familia, y hoy se sienten sucias y hoy se sienten que no merecen. El Señor ya pagó tu culpa. El Señor ha pagado nuestras deudas. Hoy tenemos derecho a esa ciudad de refugio. Nosotros hemos
de alguna manera, por decirlo, cruzado el Jordán, porque nos hemos levantado y hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, que es el único refugio. Y hoy la promesa del Señor es que tenemos vida eterna, como decía aquí en Romanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Él, solamente en Él. Así que yo te invito, mujer, te invito a la que nos esté mirando, las invito a que ya no estés escondida en ese refugio de mentira, a que ya no te sientas que en las drogas, que en el alcohol, a que ya no te sientas que en esa depresión te sientes segura cuando te encierras, porque no es el lugar seguro. El mejor lugar seguro, el mejor lugar de refugio es Jesús. Si no le has conocido, ven a Él, corre a esa ciudad que se llama la gracia de Dios, porque por gracia nosotros estamos aquí. Porque por gracia el Señor nos ha salvado, no es porque nosotros éramos buenas personas, no es porque nosotros merecíamos, ni por lo que hicimos. Es porque la gracia de Dios es infinita y Él nos salvó y nos escogió. Pero no nada más a nosotros, si no le has conocido, también Dios te ha escogido a ti. Es el momento de regresar al camino a aquellos que se habían alejado. Es el momento de escuchar la voz de Dios y decir que no estamos solos, que Dios siempre tiene ese lugar de refugio para nosotros, que en ese momento de más soledad, en ese momento donde se ve más oscuro, el Señor siempre nos abre una puerta, siempre nos enseña una luz y nos guía hasta Él. Y hoy le pidemos a Dios, al Espíritu Santo, que nos guíe a esa ciudad, que nos guíe a ese refugio seguro donde nosotros y nuestras familias estarán bien. Dios es bueno, hermanos, y pensó en todo. Pensó desde que daba la ley, pensaba en cómo dar la solución para aquel que había pecado sin intención. Nosotros, con intención o sin intención, hemos alcanzado la gracia de Dios. No con esto estoy yo diciendo de que puedes ir a pecar porque Dios te bendice y te perdona, porque dice que aquel colazo con conocimiento ya es diferente. No importa qué pecado hemos cometido en el pasado, lo importante es que Dios ya nos perdonó y que para Él somos sus hijas, somos sus amadas, y que hoy tenemos el privilegio de poder entrar a ese lugar de refugio, de sentirnos seguras. Esta palabra el Señor me habló a mí y le habla a usted este día. Que estemos siempre bajo sus pies, porque ahí es el lugar donde vamos a tener seguridad en todo tiempo. Y esta palabra es la que el Señor nos daba hoy, hermanas. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí, y bendiciones para todos.